Cuidados básicos de enfermería, tarea 4, seguridad del paciente. Por José Francisco Santo Domingo Arraez. Tutora Ingrid Lorain Cogua, del grupo 151-057-3. Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias de la Salud ESISA, mayo 2024. Objetivos. Identificar la importancia a la hora de suministrar un medicamento y las consecuencias de la mala dosificación. Reconocer los componentes necesarios para una buena práctica en los cuidados de enfermería. Identificar los signos de alerta a la hora de una mala medicación. Prevenir las sobredosis en pacientes. Identificar los medicamentos por su nombre, fecha de vencimiento y lote. Paciente correcto. Verificar el brazalete que porta el paciente, donde se encuentra toda la información correspondiente a él. Preguntarle el nombre completo al paciente con la razón de verificar, con la historia clínica en mano, el nombre del paciente y su número de documento. Posteriormente, las enfermeras deben evidenciar o reconfirmar que el nombre de la cabecera concuerde con el nombre que el paciente le está dictando y el que está escrito en la historia clínica. Medicación correcta. Primero se debe revisar la prescripción médica en la hoja de evolución del paciente. Seguido a esto, se verifica el nombre del medicamento después de abierto para ver si coincide con el recetado. Para el personal de enfermería debe estar siempre concentrado, ya que no debe por ningún motivo confundir los medicamentos, ya que algunos medicamentos pueden tener nombres muy similares, por lo cual se requiere una concentración muy alta por parte del personal de enfermería. En estos casos, si se tiene alguna duda, debe revisar nuevamente la prescripción médica y verificar el nombre del medicamento recetado. Dosis correcta. Las enfermeras deben administrar la dosis correcta del medicamento que le fue recetado al paciente. Antes debe comprobar mínimo 2 veces la prescripción del medicamento. En caso de que exista una inapropiada aplicación de la dosis, las enfermeras deben de asistir al prescriptor para así verificar que la dosis sea correcta. Las enfermeras deben de aplicar una habilidad de cálculo farmacológico que son establecidos en sus manuales de atención al paciente, con el fin de que estas habilidades las desempeñen eficazmente, porque son importantes al momento de suministrar las dosis a los pacientes. Vía y rapidez. Administración correcta de medicamentos. Cada medicamento debe administrarse por la vía adecuada. En tal caso de que se presente que no está prescrita la vía y la administración, la enfermera debe recurrir al prescriptor de la fórmula para que éste corrija los errores. Estos errores deben estar notificados, es decir, deben notificarse como atención insegura para que ésta sea debidamente aclarada por el prescriptor. No se debe, y es muy importante,
No se debe suministrar ni aplicar ningún tipo de medicamentos al paciente si no se tiene el tiempo de duración y la vía correcta de administración. De igual manera, la rapidez de la administración consiste en regular el flujo de medicamentos, ya sea por goteo o por vía oral. Medicación correcta. Primero se debe revisar la prescripción médica en la hoja de evolución del paciente. Seguido a esto, se verifica el nombre del medicamento después de abierto para ver si coincide con el recetado. Para el personal de enfermería debe estar siempre concentrado, ya que no debe por ningún motivo confundir los medicamentos, ya que algunos medicamentos pueden tener nombres muy similares, por lo cual se requiere una concentración muy alta por parte del personal de enfermería. En estos casos, si se tiene alguna duda, debe revisar nuevamente la prescripción médica y verificar el nombre del medicamento recetado. Hora correcta. Las enfermeras deben estar siempre al pendiente de la hora de dosificación, es decir, que el medicamento debe suministrarse al paciente en el horario establecido con el fin de que se pueda garantizar la mejoría del paciente. También debe tener en cuenta que todo medicamento tiene una vida, de la cual hace parte o inicia desde el momento de su administración hasta el momento de su eliminación. De igual manera, debe siempre estar prestada debe prestar mucha atención, al intervalo de tiempo del medicamento, o sea, el intervalo de tiempo del medicamento en hacer efecto en el paciente. Asimismo, las enfermeras deben tener siempre listos los medicamentos al momento en que ingresa a la habitación del paciente para administrárselo, es decir, no lo puede preparar dentro de la habitación. Ya al momento de que ingresa a la habitación deben estar los medicamentos previamente listos, preparados. Verificación de la fecha de vencimiento de los medicamentos. La fecha de vencimiento de un medicamento es la fecha límite en el cual el medicamento puede ser consumido o utilizado para administración a los pacientes. Es decir, es una fecha límite para poder hacer uso de estos medicamentos. Al ser usados con la fecha expirada, podría suceder que los pacientes sean intoxicados, por lo que se hace supremamente importante comprobar el aspecto del medicamento y la caducidad de este antes de que sea suministrado a los pacientes. Informar la acción del medicamento. Este punto se basa principalmente en la educación por parte del personal de enfermería al paciente, en cuestión de educarlo para que sepa o esté informado y dé paso al consentimiento informado sobre los medicamentos que se le están suministrando. Esta información se debe brindar tanto al paciente como al familiar o acompañante en su defecto, para que estén al tanto de las posibles reacciones que se pueden presentar por el medicamento. La enfermera, una vez haya aplicado o administrado el medicamento al paciente, debe proceder a vigilarlo por 10 minutos para ver si el paciente muestra alguna reacción al medicamento o no. Toda esta explicación o educación al paciente debe ser brindada con un lenguaje sencillo y claro, de manera que el paciente pueda entender lo que se le está diciendo.
medicamentos ajenos al prescrito. Este punto es de vital importancia, o mejor, esta consideración es de vital importancia, ya que el personal de enfermería debe prestar mucha, pero mucha atención y estar bien informado sobre los medicamentos que se le están brindando al paciente. Las enfermeras deben primeramente verificar que el paciente no esté recibiendo por ningún medio ningún tipo de medicamento que sea diferente al que fue prescrito, ya que esto puede entorpecer la investigación o el manejo de la salud del paciente. Las enfermeras deben enterarse del historial farmacológico del paciente, como de la conciliación y cómo se está llevando los medicamentos y qué medicamento está consumiendo actualmente, para evitar la duplicidad del suministro de medicamentos de los pacientes. Este punto es muy crucial porque es aquí donde la enfermera identifica los riesgos que se pueden presentar con los medicamentos, o sea, riesgos a los pacientes en situaciones de alergia o cualquier otro caso. Para ello, las enfermeras ejercen un protocolo, el cual consiste en indagar y evitar las posibles reacciones adversas que un paciente pueda tener a los medicamentos. Ese protocolo consiste en lo siguiente: antes de suministrar un medicamento a un paciente, se debe preguntar con anterioridad si éste sufre algún tipo de alergias a medicamentos o antibióticos. Una vez obtenido la respuesta por el paciente, la enfermera debe tener conocimiento de la acción farmacocinética y las reacciones adversas que este medicamento puedan ocasionar y compartírselas al paciente en tal caso, o para que el paciente se sienta informado. Luego de suministrar los medicamentos o el medicamento al paciente, la enfermera debe permanecer como protocolo de seguimiento. Debe vigilar al paciente unos 5 o 10 minutos para ver la reacción del medicamento sobre el paciente. Por último, tenemos un proceso que consiste en 3 etapas. La primera es preparar, administrar y registrar. Las enfermeras deben de preparar el medicamento recetado a los pacientes que estén asignados a su cargo o en su turno en su defecto. Seguidamente debe administrar ese medicamento a los pacientes y debe anotar en la historia clínica el medicamento que le suministró al paciente en ese momento. Esto lo debe hacer de manera inmediata a la aplicación del medicamento.